comienzo entonces a la conferencia hoy aquí, ¿no? Que tenemos como invitado, yo creo que es una ocasión, como os comentaba hoy en clase, y os llevo insistiendo además desde hace, tanto a la gente de Simbólica como a la gente que le dirijo el TCG, ¿no? Que es una ocasión excepcional de tener aquí a Celso Sánchez Cadequí, ¿no? ¿Por qué? Porque él conoce el territorio, conoce perfectamente todo el territorio donde nos estamos moviendo. Conoce el territorio de Cassirer, conoce el territorio de Digan, conoce el territorio de Lévi-Strauss, de Mauss, ¿no? Conoce el territorio de Bourdieu. O sea, manejamos las mismas claves, ¿no? También para la gente del TCG, ¿no? Porque de alguna manera está implicado, este universo conceptual está implicado también en los trabajos del TCG, ¿no? Entonces yo creo que es una ocasión excepcional por diferentes motivos, porque a mí pues siempre me ha encandilado, ¿no? Me ha encandilado el trabajo de Celso, la perspectiva de abordar los temas Celso, ¿no? Porque vosotros estáis en filosofía, pero en Celso, que es licenciado en filosofía, aunque luego doctor en sociología, también está familiarizado con lo que es el campo más institucionalizado de las ciencias sociales. Y si uno conoce un poquito ese campo, también se da cuenta que si uno se desliza demasiado hacia ese campo, que es el campo de un objetivismo, ¿no? Que es el campo del reino de la magnitud, entonces se olvida quizá de lo que siempre nos ha reclamado a Celso y a mí, que es el problema del sentido, el problema del significado de la acción social, ¿no? Que es lo que siempre a él y a mí pues, nos ha atrapado, y esa yo creo que es la clave, ¿no? Que está directamente relacionada con el título de la conferencia de hoy, ¿no? Del imaginario realmente como una nueva ontología, y aquí utilizamos una palabra con peso filosófico, con todo el peso filosófico. No hay probablemente palabra con más peso filosófica que es la cuestión del ser de las cosas, ¿no? La cuestión del ser es aquí lo que está barajando, que luego en el campo de lo que llaman las ciencias sociales más aplicadas, donde hay un trabajo de campo concreto, en el fondo siempre hay una recurrencia, un marco teórico. Y detrás del marco teórico tiene que haber una ontología, disfrazada o no, pero el caso es que siempre la hay. Y ese es el vínculo que siempre os comentamos, ¿no? En clase, entre lo que es la filosofía, o como yo entiendo la filosofía, y las ciencias sociales. Celso es licenciado en filosofía, es doctor en sociología, ¿verdad? Por la Universidad de Deusto, ¿no? Y se mueve precisamente en este terreno de intersección entre la filosofía y la sociología. Y aunque él es sociólogo de profesión, ¿no? Por así decirlo, en realidad ha mantenido vivo y quizá también un poquito a contracorriente una vocación antropológica en toda su obra. Fundamentalmente es una vocación antropológica y una vocación antropológica además con un sello muy particular. Es con un sello profundamente humanista. No, la palabra humanismo ya sabéis que está demasiado manoseada, lo hemos visto en clase. Además, Althusser, ¿no? Decía que esto, el humanismo, eran los aparatos ideológicos del Estado, decía a finales de los 60. El caso es que de tan manoseada, lo que reclamamos es, digamos, un neohumanismo. Y la sociología de Celso, para mí, tiene esa inspiración, porque Celso, ¿no? En sus trabajos tiene una implicación personal. Y se nota cuando alguien tiene una implicación personal en su trabajo de cuando lo hace por una cuestión puramente académica, para la NECA, ¿no? Para hacer puntos y todas estas historias, ¿no? En su trabajo hay una clara vocación personal, no tanta como de José Ángel, porque ahí ya, cuidado, yo ahí ya no llego, porque ahí ya me pongo a distancia, ¿no? De José Ángel ya es mucho, para mí ya me sobrepasa. Pero, y entonces lo que es su legado, esto es muy interesante, su legado tiene como fuente, hoy cuando estaba preparando esto por la mañana decía, tiene una fuente, voy a decirlo con toda claridad, tiene una fuente, digamos, en el romanticismo, así de claro.
porque en las polémicas que hubo en el siglo XVIII, final del XVIII, entre la Ilustración y el Romanticismo, lo que le estaban diciendo los románticos es que la visión del mundo ilustrada, que tiene su aspecto positivo, eso es indudable, lo que hace es que sesga y entonces arrincona ciertas, digamos, ciertas dimensiones de la experiencia social, que es lo que le interesa retomar a Celso, que son la experiencia del símbolo, la experiencia de lo religioso, palabra muy manoseada también, ¿no? Muy manoseada y muy políticamente tratada, pero sin ir a la esencia más pura, ¿no? La cuestión del mito, la cuestión del rito y toda esa experiencia social que es rescatada por quién, por un personaje al que a mi juicio no se le ha dado, digamos, todo el protagonismo que debiera, que es primero por Dilthey, a final del XIX, cuando dice ciencias del espíritu, ciencias de la naturaleza. No es lo mismo explicar que comprender. Y que luego retoma el abuelo de todo esto, que es Cassirer. Y Cassirer ahí abre un mundo cuando dice, el tema es el símbolo. Si sigues el camino del símbolo, es donde te distancias de ese objetivismo que denunciaba Husserl, ¿verdad?, en las crisis de las ciencias europeas y la filosofía trascendental, y ese es el camino para las ciencias humanas y sociales. Es una hermenéutica simbólica, que es lo que le interesa a Celso. Entonces, ahí la línea es Cassirer, Dirán, Castoriadis, ¿no? Y luego más tarde, en su caso, Robert Vela, ¿no? Hans Joas, ¿no? Bueno, Celso tiene una relación además personal con él, lo hemos estudiado, ¿no? A Joas, ¿no? Entre la gente de Pamplona también, y que plantea una sociología de las profundidades, en un símil casi, si queréis, como con el psicoanálisis. Este es el asunto, ¿no? Una sociología cultural de las profundidades, ¿no? En lo que es el desglose de su obra, la primera obra, que fue cuando yo lo conocí, ¿no? Es Imaginación y sociedad en Tecnos para una hermenéutica crítica de la cultura. Ahí está, digamos, en sus primeros pasos en este mundo, bajo la influencia, creo yo, de Andrés Ortiz Osés, decisiva en ese momento. Y el libro que más me ha encandilado a mí, que es Las máscaras del dinero, para un simbolismo social de la riqueza, que es una aventura leer ese libro. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es lo que le preocupa a Celso? El dinero no es lo que piensan los economistas. Detrás del dinero hay toda una metafísica del dinero y no se entiende el dinero, ni los bancos, ni el consumo, ni nada, si no conseguimos rebasar ese cincelado en donde nos conduce digamos, una versión economicista. Por ejemplo, detrás del dinero, él lo estudia magníficamente, hay cuestiones como un ansia de inmortalidad. Weber ya lo dijo, ¿no? Cuando recordáis en el féretro de muerte, los burgueses que llevaban un saquito de monedas, ¿no? El símbolo de lo que había sido su vida, ¿no? Fijaros la importancia, hoy lo hablamos en clase, ¿no? Además, en este asunto, precisamente, justo. Es una casualidad, pero pues buscamos muchos ejemplos con Goffman, ¿no? Que te lo hace más próximo, Goffman, pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Por tanto, la preocupación es qué es el dinero. Esto es fundamental. En un periplo interesantísimo, desde las sociedades primitivas, fijaros la envergadura, es que ya no se hacen libros de estas características, se hacen papers, ¿no? Desde las sociedades primitivas hasta hoy en día, las transformaciones culturales, ¿no?, en la cosmovisión del dinero, en lo que implica como condición antropológica más profunda. Bueno, eso es un desafío para mí interesantísimo y es un libro que a mí realmente me ha enamorado, ¿no? Siguientes pasos, el tema de la creatividad. Y voy acabando, ¿no? Para no alargarme, el tema de la creatividad. Este ha sido también un punto. Y aquí, claro, cuando sacas la palabra creatividad, ya todo el mundo te viene. Este es el nuevo discurso del capitalismo tardío, las nuevas formas de legitimación. No, bueno, eso ya lo sabemos desde el 2000 con el trabajo de Bostansky y Siapelo. No, es decir, el capitalismo ha fagocitado, este es el gran éxito del capitalismo, fagocitar todo aquello que lo agrede, ¿no? Uno se va al Corte Inglés y tiene ahí
camisetas para jóvenes revolucionarios con el emblema del Che Guevara, por ejemplo. Ese es el gran éxito del capitalismo, ¿no? Ese es el gran éxito. Y ahí la creatividad, pues claro, hay mucho juego, hay que ser creativos, la innovación, creatividad e innovación, todo va en el mismo saco, ¿verdad? Pero eso, detrás de eso, ¿qué hay? La flexibilización de la fuerza de trabajo, que es lo que no nos cuentan, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el sentido más marxiano, sí que es una ideología, pero no se agota la creatividad en esto, que es lo que dice Celso y otra gente, como Joas, por ejemplo, que está insistiendo en reformular en profundidad una teoría de la acción social. Ese es el asunto. Y ahí hay una vocación antropológica, ¿no? Hay una vocación antropológica que encara toda suerte de determinismo, tipo Bourdieu, ¿no? Toda suerte de estructuralismo, porque intenta hacer valer en el fondo algo muy filosófico, que es que en la acción humana hay libertad, aun dentro de unos marcos reglados estructuralmente, en lo que es la apropiación humana, en lo que estamos haciendo aquí o lo que estamos haciendo allá afuera, hay un elemento siempre de indeterminación, de imprevisibilidad, donde puede surgir constantemente algo nuevo y ahí es un elemento definitorio, ¿no? Hay una frase que me gustó un día y la pensé cuando estaba preparando esto por la mañana, ¿no? En una introducción que hiciste en una comunicación, yo creo que en Pamplona, hace 6 años, cuando decías, ¿qué pasa cuando el principio del placer se ha convertido en principio de la realidad? Invirtiendo los términos, ¿no?, del malestar en la cultura de Freud, ¿no? Ya, claro, el legado de Freud es, hay un principio de realidad, ¿no? Inhibe al principio del placer y hay todos neuróticos, neuróticas. Ese es el malestar, ¿no?, el malestar en nuestra cultura. Pero eso se corresponde con la actualidad. ¿No le ha cogido este esquema también con el pie cambiado a los propios psicoanalistas? No es que el principio de placer ha devorado al principio de realidad. No es que el principio de placer se ha convertido en un imperativo y el principio en algo, digamos, nómico, y el principio de realidad se ha convertido en algo paradójicamente anómico. Esto es uno de los grandes desafíos, creo yo, y ahí tendremos que estudiarlo muy a fondo, es algo en lo que debemos meternos, ¿no?, para escudriñar a fondo qué hay detrás de la creatividad en este asunto. Y por último, un poco en lo que está ahora Celso, que es el concepto de las trascendencias, en plural. La palabra trascendencia tiene mala prensa, porque se asocia ipso facto, digamos, lo trascendente igual a lo supramundano. Entonces, así es muy sencillo. La modernidad se ha cargado lo supramundano, lo trascendente, y lo trascendente es algo irrelevante cuando no irrisorio. Pero esto es una visión bastante simplista y que, digamos, las nuevas formas de cultura nos están mostrando que los tiros van por otro lado, que lo que hay que ver, por así decirlo, es una metamorfosis, utilizando una metáfora de la biología, una metamorfosis de la trascendencia, y que la trascendencia sigue operando en diferentes registros muy cotidianos y que está ahí, es una trascendencia en que no hay despojada de un aura religiosa en el sentido tradicional, no, pero que está acompañando, al menos como anhelo, ¿no?, como aspiración, ¿no?, diferentes rasgos definitorios de la cultura actual. Y yo creo que hay que tener la antena muy sensible a estas cosas, porque están en juego fenómenos emergentes, ¿no?, que si nos quedamos con clichés de antes, realmente no será estéril. Y estos son los retos a los que siempre nos ha metido Celso, en unos barcos difíciles de navegar, porque es navegar en el fondo en un concepto que tanto a él como a mí nos ha gustado mucho, que es navegar en la incertidumbre, de no tener certidumbres, de no partir de ninguna certidumbre, a ver si así conseguimos una pequeña certidumbre.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que seguiría escuchándole a Quique, a Enrique, al profesor Enrique Carretero, porque ha sido demasiado halagador, demasiado. Yo creo que no, la realidad no da para tanto. Pero le agradezco muchísimo sus palabras. Os agradezco a todas y a todos los aquí presentes, a mi amigo, a mi compañero Enrique Carretero, Pepe Durán y compañía, y a este lugar tan entrañable, esta institución y esta ciudad y esta parte del país que tan significativa, ¿verdad? Que tanto sentido, solamente por ella, solamente imaginarla, por lo menos a mí me proyecta y a mí me da, ¿no? Es un nutriente simbólico el estar, el imagen de Santiago, y no sé vosotros o vosotras, pero yo voy a intentar disfrutar, ¿no? Voy a intentar disfrutar de esta presencia de unas horas aquí en Santiago, ¿no? En tan buena compañía y en tan notable escenario. Bien, siguiendo un poco el planteamiento enormemente halagador que ha hecho el compañero, ¿verdad? Y el amigo Enrique Carretero, es verdad, nos une muchísimas cosas, ¿no? Y un elemento de cohesión que siempre nos tiene, digamos, muy próximos y muy cercanos es un autor, Cornelius Castoriadis. Yo sé que le conocéis, ¿verdad? En alguna medida le conocéis. Cornelius Castoriadis, cuya obra tiene un significado, tuvo un significado para aquellos que nos formamos en los años 90, ¿no? 80, 90, ¿verdad? En las universidades españolas, en el ámbito de las ciencias sociales. Es un autor que su policromía une y funde diferentes áreas de conocimiento, sociología, ciencia política, psicoanálisis, ¿verdad? Es un pensador de izquierdas y es un pensador que, digamos, su eco va y viene, depende de momentos, ¿no? Por los que atraviesa la vida social, cuando hay, digamos, una plenitud, una musculatura de la economía, etcétera, hay una especie como de, digamos, de atmósfera benefactora y demás que Castoriadis abandona un poco, no es necesario. Pero cuando las viejas y recurrentes contradicciones de la sociedad capitalista vuelven y emerge la dureza de la existencia, la desigualdad crónica, etcétera, Castoriadis es una referencia que no podemos olvidar. Decía que era un pensador de izquierdas, ¿verdad? Pero lo que nos unió al profesor Enrique Carretero y a mí mismo, siendo esa dimensión, ¿verdad?, de sensibilidad para con digamos, la desigualdad cronificada del sistema social en el que vivimos, lo que nos unió sobre todo fue el concepto de lo imaginario. Un concepto de lo imaginario que tiene una presencia inmediata a la hora de sacar una foto de lo que estaba ocurriendo en los años 80 y 90 y 70, pero también de lo que está ocurriendo ahora. A ese nivel, Castoriadis responde, pero sobre todo responde a una dimensión ontológica y antropológica que quiere repensar, porque la herencia recibida de la filosofía convencional, digamos, deja en el vacío muchas reflexiones que son elementales, que son fundamentales en la vida social y en la vida humana de ayer, de hoy y de siempre. El papel de la imagen en la vida social. Castoriadis se plantea en el marco y en el seno de una teorización rígida como era el marxismo, se plantea el papel de la imagen dentro del marxismo y en un sentido mucho más amplio en la vida social. ¿Qué es eso de la imagen? Os podéis preguntar. Bueno, y Castoriadis, ¿por qué llega a la imagen? ¿Qué hace que él se detenga en el marco de ese ambiente, ¿verdad? Decíamos ahora mismo que tiene un conjunto de rigideces, etcétera, como es el marxismo. ¿Qué es aquello
que a él le mueve a detenerse en la idea de la imagen. Cuando digo imagen, chicas, chicos, imaginaros hoy, no salgo de la imagen, imaginaros el mundo en el que vivimos. ¿Qué diría Castoriadis hoy? Yo me pregunto muchas veces, ¿no? Cuando todas y todos habitamos este mundo del pantallismo social, ¿qué diría? Bien, Castoriadis no conoció todo esto, pero sí conoció otro tipo de realidades, ilusiones, utopías, que fueron perdiendo espesor semántico, que fueron perdiendo, digamos, el espesor de la esperanza, que diría el bueno de Ernst Bloch, el principio esperanza. Utopías que fueron dejando de ser. Y en concreto hay una idea que para él es sustancial, que, digamos, le lleva a explicar o a estudiar el ámbito de la imagen, que es la idea de la revolución. ¿Qué pasó en el primer episodio o época de la historia más reciente de nuestro tiempo para que la revolución, siendo como era el desencadenante cultural, semántico, simbólico de una nueva forma de ver el mundo, quedara como bloqueada, maniatada, sin, digamos, desarrollar, ¿no?, todo el potencial salvífico, redentor, ¿verdad?, transformador que tenía. ¿Por qué la idea de revolución en esa época de la historia, años 60, 70, 80, se va quedando, ¿verdad?, sin fuerza transformadora y se acaba convirtiendo en un elemento que, más que transformar, paraliza la acción social y se puede llegar a convertir, él lo detecta, en una dimensión reproductiva de las cosas? Cuando todo el marxismo, es verdad que hay un sinfín de variantes. Él era trotskista, él tiene una época que es trotskista y demás, no vamos a entrar ahora mismo en ese detalle, ¿verdad? Pero sí es verdad que todas ellas, todas con sus diferencias, todas las variantes del marxismo encuentran un denominador común en la revolución como el desencadenante de una sociedad naciente, emergente, que puede llevar a vivir una época de plenitud intramundana, secular, etcétera, en la época de la que estamos hablando. ¿Por qué la revolución se paraliza? ¿Por qué la revolución deja de generar, ¿verdad?, ilusión? Y él lo que dice es que para entender esto, tenemos que remitirnos a la historia de la filosofía. Tenemos que remitirnos a la historia de la filosofía. Él en concreto lo que empieza a hacer es, vamos a estudiar los denominadores comunes de la historia de la filosofía, hoy habría que decir, nunca mejor dicho, occidental, porque hay otras civilizaciones, culturas, ¿verdad? Como decía Eisenstadt en las modernidades múltiples, hay otras civilizaciones que tienen su filosofía, ¿verdad?, su manera de entender la filosofía, la matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Castoriadis, tenemos que volver a la filosofía occidental para encontrar denominadores comunes que nos permitan explicar por qué hay un bloqueo. ¿Por qué se bloquea? La dimensión, digamos, utópica y liberadora de la revolución, ¿por qué se bloquea? Con lo que eso supone de caer en la desesperanza, de petrificarse las ilusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que dice es que la filosofía occidental siempre ha estado basada en la idea del ser. La filosofía occidental siempre ha estado basada en la idea del ser. Él lo que dice es que la revolución no ha culminado sus expectativas de transformación y de liberación del género humano, porque forma parte de lo que también él denomina, ¿verdad?, el pensamiento heredado. El pensamiento heredado. La revolución es parte, por tanto, del predominio de una filosofía desde Platón, mucho antes, ¿verdad?, desde los presocráticos hasta los años, ¿verdad?, 70, una filosofía que se ha basado en el ser. Él habla de una ontología, digamos, del ser, una ontología, digamos, identitaria, una ontología determinista,
Ahora vamos a entrar un poquito en ella, ¿no? Bien, en concreto, Castoriadis, cuando habla de ser, ¿de qué está hablando en concreto? Él lo que está diciendo es que el ser es definido, y vamos a coger aquí, podríamos ir en otras direcciones, pero vamos a detenerlo sobre todo en la filosofía de Platón, que es posiblemente, digamos, el esquema que mejor representa lo que estamos diciendo. Dice Castoriadis, cuando estamos hablando del pensamiento heredado, en concreto de la ontología esencialista del ser, el ser es definido por varios rasgos, por varios atributos. En primer lugar, digamos, el ser es unitario, el ser es trascendente, el ser es inmutable, ¿verdad? El ser es inteligible. Me acuerdo de mi profesor Ortiz Osés cuando nos decía, el ser fundamentalmente es inteligible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Platón? ¿Qué quiere decir la filosofía griega, luego la medieval, los inicios de la moderna, etcétera, que afectan tanto a la idea de revolución? Lo que quiere decir es que la realidad que tenemos que encontrar en nuestras búsquedas metafísicas trasciende la realidad inmediata. Es decir, la verdad y la realidad se encuentran en un plano que desborda todo aquello que está relacionado con el tiempo. El ser, ¿verdad?, goza de una dimensión que es, digamos que es inteligible, que es intelectual y que pertenece a un plano de la realidad que no tiene nada que ver con la inmediatez sensible. No tiene nada que ver con la inmediatez sensible. Todo aquello que está tocado por el tiempo, ¿verdad?, está lejos de la realidad. Lo que está más próximo a la realidad y toca la realidad es aquello que no conoce la palabra tiempo, que no conoce, digamos, la accidentalidad del tiempo, que no nace nunca, y si no nace nunca, no muere nunca. Por tanto, la gran obra filosófica, la Academia de Platón, por ejemplo, estudia, es decir, lleva a los filósofos, varones, masculinos, etcétera y tal, ¿verdad?, a un tipo de preparación estética a través de la metafísica, a través de la matemática, a través de la música, a través de la metafísica, a abandonar paulatinamente el apego que tenemos al mundo sensible. El filósofo o la filosofía es un aprendizaje a morir, es un aprendizaje de la muerte. ¿Por qué? Porque nos lleva a una dimensión aristocrática del mundo, donde hemos dejado de sentir, ¿verdad? El mundo ya no nos afecta. Es ese mundo que corresponde al filósofo rey que ha tocado el mundo de las ideas y que tocando el mundo de las ideas toca el mundo de la máxima pureza, donde en realidad ya nunca pasa nada. Es un mundo que siempre ha estado ahí, un plano que siempre ha estado ahí y que solamente conociendo ese plano de la realidad, habiendo desbordado la inmediatez sensible, corporal, capilar, etcétera, el individuo ha vuelto a nacer, como dice William James, ¿verdad?, el filósofo norteamericano de la experiencia religiosa del pragmatismo americano, ¿no?, cuando él dice que el filósofo, como el asceta, como el profeta, etcétera, nace dos veces, ¿no? No todo el mundo hemos nacido dos veces, ni aun siendo de Bilbao, no hemos nacido dos veces, ¿no? Bien, en este sentido, Castoriadis, ¿qué es lo que está planteando? Castoriadis lo que está planteando es que la realidad inmediata no explica el mundo. La realidad inmediata es lo por explicar. El explanans, lo que explica, es un mundo que está, digamos, en un plano, ¿verdad?, que desborda la inmediatez de los accidentes temporales. Lo que explica la realidad es aquello que no podemos tocar, aquello que no podemos ver. Es aquella dimensión nouménica que diría Kant, etcétera, aquella dimensión invisible, intangible, el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Ahí está la auténtica realidad de la filosofía heredada que plantea Castoriadis. Cuando estoy diciendo esto, me viene a la cabeza
una de las derivadas con la que yo me he encontrado años después de estudiar a Castoriadis, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver de estudios socioculturales hoy, sobre todo en Estados Unidos, tiene mucha pegada y en Alemania, Francia yo creo que un poquito menos y aquí prácticamente nada, que es todo lo que tiene que ver con la investigación de las culturas axiales. Las culturas axiales habla en primer lugar Karl Jaspers, ¿verdad? Un psicólogo, filósofo, médico alemán, en el año 49 creo que es, ¿verdad? Cuando él dice, ¿verdad?, que algo ocurre en el siglo V antes de Cristo a nivel sincrónico, y es la aparición de lo que ya Max Weber lo ve, ¿verdad? Y el hermano de Max Weber, el sociólogo, el hermano Alfred Weber lo ve. Algo ocurre en el siglo V antes de Cristo que tiene que ver con la aparición de determinados enfoques del mundo que llevan en su seno la idea de la universalidad. Estamos pensando, siglo V, siglo VI, antes de Cristo, hay una especie como de sincronicidad en el tiempo. Estamos pensando en la religión judía, la religión cristiana, el confucianismo en China y taoísmo. Estamos hablando del budismo, estamos hablando del taoísmo, del hinduismo, perdón. Estamos hablando un poquito después del Islam y también consanguíneamente con todo esto estamos hablando también de la filosofía griega. Y con las vertientes más marcadas en un caso religiosas y con la vertiente más marcada en otro, en un caso secular, como es la filosofía griega, todas ellas llevan en su seno algo que las formas sociales anteriores en el tiempo no tenían, y es la idea de lo universal. El hombre empieza a pensar en qué condiciones son las del pensamiento. El hombre empieza a pensar el pensamiento. El hombre empieza a pensar el pensamiento, las condiciones del pensamiento, ¿verdad? El hombre, digamos, empieza a detenerse en aquello que hace posible el pensar. ¿Qué hace posible el pensar? Evidentemente, esto supone un brinco, como dice Jaspers, y Kierkegaard también lo dice, saltar por encima de lo que uno toca, ve y meterse en un escenario que es el del ser, en el que nunca pasa nada, que es una realidad inteligible, es una realidad, ¿verdad? Es una realidad ideal, ¿verdad? Que es la que explica el mundo de los hechos y de los accidentes temporales. La realidad inmediata no explica nada. Es lo por explicar. Es lo por explicar. Imaginaros, chicas, chicos, eso hoy, ¿no? Que digamos a alguien, oye, no, eso que tocas, que ves en la imagen, en la pantalla, etcétera, todo eso es un sueño, es una ficción. La realidad desborda este plano y está en otra dimensión, ¿no? Bueno, que es un poco lo que traen lo que comentaba antes, las culturas axiales, ¿no? Es decir, el mundo se parte en dos, dice Jaspers. El mundo se parte en dos. La dimensión trascendente, ya sea religiosa o secular, lo religioso, por ejemplo, para el mundo, digamos, del cristianismo o de la cultura judaica, o para el mundo de las ideas en Platón, que es ese mundo del más allá, es pura filosofía. Bien, en particular, por tanto, lo que estamos diciendo es que la realidad de ese mundo de las ideas, trascendencia en Grecia, secular, no es una trascendencia religiosa, es una trascendencia secular, profana, ¿verdad? Lo que nos dice Castoriadis es que ese ser inmutable, trascendente, unitario, esencial, inamovible, explanans, ¿verdad? Que explica al explanandum, a la realidad, ¿verdad? Física, fáctica, etcétera, dice, está definido por lo que es un poco la lógica aristotélica. Ese ser está definido por el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercio excluso. Principio de identidad, de no contradicción y de tercio excluso. Es una realidad, por tanto, inteligible, lógica, ¿verdad? En la que en realidad nunca pasa nada. Bien, ¿qué es lo que pasa con la idea de revolución tirando de este pensamiento heredado? Dice Castoriadis, lo que ocurre es que la revolución pensada desde el ámbito del ser tampoco cambia nada, porque el cambio y el ser no se llevan. No cambia nada. ¿Qué pasa con la revolución en la era moderna, pensada desde esta tradición de pensamiento
de una ontología esencialista basada en el ser. ¿Qué pasa? Que, digamos, lo que hace, digamos, el marxismo convencional, el marxismo ortodoxo, dice Castoriadis, lo que hace es baja el ser del mundo ideal de Platón al mundo, digamos, dinámico de la historia. Pero es un ser que condiciona la historia. ¿En qué sentido condiciona la historia? Porque la historia, ¿verdad?, en el ámbito del marxismo, tampoco introduce ningún cambio. Digamos que sigue una lógica cerrada, dice él, la lógica hegeliana. Los movimientos de la historia en el ámbito de la tradición marxista, como en el ámbito de la tradición hegeliana, son movimientos automatizados, previsibles, preprogramados, de tal manera que los actores no se sienten autónomos a la hora de intervenir en un proceso social que quiere ser liberador. Es decir, ¿qué hace el marxismo ortodoxo? Dice Castoriadis. Lo que hace es bajar del ámbito de las ideas ese ser al ámbito, digamos, de el tiempo en el que los cambios sociales ya están preestablecidos. Se trata de esperar y no de desesperar. Hasta el punto de que, por tanto, la revolución, ¿verdad?, empieza a perder el fuelle semántico utópico. ¿Por qué? Porque es un elemento que ya no genera esperanza, que decía Bloch. Empieza a no generar ningún tipo de esperanza. La revolución se mueve con esa dialéctica cerrada de Hegel, ¿os acordáis? Tesis, antítesis y síntesis liberadora, ¿verdad?, que buena parte de la sociedad, la más humilde, ¿no?, sigue esperando a ver si el mundo definitivamente cambia de arriba a abajo y de abajo a arriba a instancias de esa revolución a la que esperamos. Y seguimos esperando. Bien, dice Castoriadis, aquí falla algo. Aquí pasa algo. Aquí lo que pasa es que hemos pensado la revolución desde el ser. Y hay que empezar a pensar la revolución y el conjunto de la realidad que nos rodea desde lo por ser. Desde lo por ser. No desde el ser, sino desde lo por ser. Castoriadis, ¿qué es lo que hace? Castoriadis empieza, digamos, a contestar al pensamiento heredado, centrado en una ontología identitaria, esencialista, trascendente, etc. Castoriadis lo que plantea es una ontología basada en la posibilidad, en la posibilidad, que es lo que no ha pensado, lo que no se ha pensado, ¿verdad?, en esa ontología aérea, ideal, trascendente, sobre todo de marcada impronta platónica, no solo Platón, evidentemente, y que llega hasta Hegel. Hegel lo que hace es introduce a Platón en los raíles del tiempo, de la historia, claro, pero de una historia en la que, digamos, tampoco pasa nada, porque todos los cambios están preestablecidos por automatismos de la propia historia, ¿no?, por esa dialéctica cerrada de la que habla Hegel, ¿no? Por tanto, Castoriadis lo que dice es, no, aquí tenemos que empezar a plantear algo distinto, ¿verdad?, para pensar o repensar cómo los actores sociales, en el tiempo y en el ámbito de los accidentes, pueden sentirse responsables y corresponsables de sus decisiones, de los cambios sociales y de lo que pueda ocurrir en la vida social a instancias de sus propios actos, ¿verdad? Y él lo que dice es, hay que pensar un elemento que no se ha pensado o que se ha pensado con muchísima sospecha en la historia del pensamiento occidental, que es la imagen. La imagen es detestada en Platón, porque todo lo que es imagen es copia imperfecta del mundo, digamos, trascendente, del mundo pleno, del mundo supremo, del mundo, digamos, inmutable de las ideas. La imagen es una copia siempre de algo que es supremo y que nos informa de una realidad putrefacta, degeneradora, una realidad que se la lleva el tiempo. Y dice Castoriadis, para pensar, digamos, qué es lo que le pasa a la revolución
¿Y qué es lo que le pasa a ideas, digamos, consanguíneas, como puede ser el progreso, como puede ser la civilización, Norbert Elias, ¿verdad? El progreso, Kant, etcétera? Para pensar ese tipo de conceptos, tenemos que devolver importancia intelectual a un concepto que ha sido denostado desde Grecia en adelante, que es la idea de imagen. Castoriadis se detiene en la idea de imagen, y aquí la imagen, por tanto, ya no es pensada, según él, la imagen no es pensada como un elemento que sobre, como un elemento que engañe, como un elemento que genere sospecha. Él lo que viene a decir es que la imagen es el desencadenante de todo, de toda realidad, y es el desencadenante, la imagen, de toda forma de conciencia. Diríamos que la imagen remite a un mundo, ahora lo estudiaremos un poco, magmático, constantemente, digamos, en movimiento, ¿verdad? A una actividad latente, a una actividad latiente, a una actividad, de verdad, viva, que está en el fondo de toda forma de conciencia, de toda forma de especulación. Castoriadis lo que dice es nada más y nada menos, en los años 60, 70, lo que dice es que en la conciencia no habita solo la especulación, hay una alteridad, hay otro. En toda forma de conciencia no solamente rige la lógica aristotélica A es A, principio de identidad, sino que junto A es igual a A y A siempre es A y no puede ser B. Él lo que nos dice es que en toda forma de conciencia, además de la especulación, de la razón, de la justificación, hay otro. Hay una alteridad, un elemento que nos genera duda, sospecha, que nos genera zozobra interior, ¿verdad? Y es el mundo, ¿verdad? Aquí aparece todo el psicoanálisis, del cual además él es especialista, fundamentalmente por la vía lacaniana, luego hay otro psicoanálisis, yo he estudiado mucho más el psicoanálisis junguiano, etcétera y tal, ¿no? Pero él es Lacan, y él lo que viene a decir es que en toda forma de conciencia, como mínimo, hay dos. Está la razón y está toda esa dimensión que en aquella época, desde Freud en adelante, empieza a irrumpir en los debates, que es lo onírico, el mito, el sueño, las coincidencias oppositorum, ¿verdad? La imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Castoriadis cuando empieza a pensar la imagen, tiene todo el público en su contra. Yo cuando empecé a estudiarlo, y yo creo que con Quique lo hemos hablado un sinfín de veces, ¿no? Claro, cuando empiezas a estudiar la imagen, en los años 70, su gran libro, La institución imaginaria de la sociedad, ¿verdad? Va a hacer 50 años en el año 25, el año que viene, ¿verdad? Hará 50 años de su publicación en Francia, ¿no? Y él empieza a decir nada más y nada menos, nos hemos equivocado durante muchos siglos. No hemos pensado el fundamento débil, si queréis, el fundamento de todo, que es la imagen. En aquel momento él tiene que vencer muchos adversarios. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que triunfa la teoría de la modernización, donde las palabras claves y poderosas son progreso, desarrollo, civilización, diferenciación funcional, Euro-Occidente al mando de las operaciones y de manera soterrada aceptación del colonialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene a decir él, ¿no? La imagen es el principio de todo lo que queramos y podamos pensar. Y no lo hemos pensado. Y cuidado, si no la pensamos, puede llegar a ser muy peligrosa. Tenemos que pensar aquello que nos hace pensar, que es la imagen. Que es la imagen. En concreto, lo que viene a decir es que, por tanto, la imagen es una presencia que forma parte de toda conciencia, que es el fundamento de toda conciencia, porque la realidad es realidad, la realidad que sea, chicas, chicos, esta propia, este propio local, esta universidad, etcétera, la realidad es realidad pensada desde la imagen porque se realiza. Porque es un proceso de realización.
es un proceso de realización que es empujado, activado, desatado, desencadenado por una imagen. El progreso, la cristiandad, la Unión Europea, en la que quedan convocados un sinfín de individuos y de grupúsculos que se sienten identificados con ella y en ella. La imagen convoca, pero convoca no por la vía del argumento, diría hoy el gran Jürgen Habermas, no por la vía del discurso, la imagen convoca por la vía de la, me estoy adelantando, pero ya lo digo, por la vía de la analogía, por la vía de la semejanza cualitativa, el profesor Enrique Carretero, que bien lo decía, el sentido, por la vía de la semejanza cualitativa, por la vía del eco, por la vía de la sugerencia, por la vía de la aproximación, la proximidad, ¿verdad?, semántica entre historias, narraciones, procesos, biografías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Castoriadis lo que estaría planteando es que la imagen es el elemento que activa una forma de conducirse en el mundo, una forma de dirigirse en el mundo por parte de una sociedad que va generando cristalizaciones, va generando instituciones, va realizando lo que vivimos como algo fáctico, per se, consistente, etcétera, etcétera. Castoriadis lo que piensa es la realidad desde los accidentes y lo que piensa es como la imagen, la imaginación, es la loca de la casa que dice Durant, habéis estudiado también a Gilbert Durant, es la loca de la casa con la que nadie cuenta, pero que de manera silente, subrepticio, callado, digamos, desata, empuja a los actores, ¿verdad?, en determinadas direcciones cuyos procesos van, digamos, culminando en cristalizaciones sociales. En las instituciones cristalizan, en esta institución, en la institución social, en la institución, digamos, universidad, en la institución familia, en la institución matrimonio, en la institución sacrificio, en la institución fútbol, en la institución van cristalizando procesos dormidos, ¿verdad?, que los actores, digamos, actualizan porque una imagen se ha apoderado de un grupo. La imagen se apodera del grupo. La imagen se apodera del grupo. Nos identifica y nos identificamos con ella. Procesos políticos de todo tipo hoy, una bandera, un símbolo, una ONG, un equipo de fútbol, el grupo que sea, ¿verdad? Castoriadis lo que dice es que miramos mal si miramos el mundo de arriba abajo, que es lo que ha hecho la filosofía occidental basada en el ser. Hay que mirar el mundo de abajo arriba, en el sentido de que, digamos, la actividad dormida de la imagen es la que, digamos, despierta la acción social a través, digamos, de un elemento que nos atrae, porque nos identificamos con él. La bandera, la región, la frontera, lo que fuera, ese elemento empieza siendo imagen. En el principio de las cosas está la imagen, no el concepto. En el principio de las cosas está la imagen, no el concepto. Al concepto se llega. Al concepto se llega en el proceso de formación. Como cada época y cada momento tiene sus referentes, sus referencias, digamos, sus enfoques, sus teorías, etcétera. Pero detrás de todo eso hay un sentido larvado, ¿verdad?, que dirige la atención, que dirige, digamos, la acción, que dirige, digamos, nuestro propósito. Como decía muy bien el compañero y amigo Enrique Carretero, ¿no? Castoriadis va más allá y dice, no estamos hablando solamente de un elemento que hay que ir descubriendo y que se nos ha olvidado a la hora de entender la idea de revolución o la idea de progreso. Castoriadis se detiene en la revolución y sí le da un toque mucho más romántico, en efecto, ¿no? Ese romanticismo que para, digamos, la relación que había entre siempre la imagen y el mundo romántico a la hora, digamos, de situarse en el mundo, etcétera, ¿no? Castoriadis lo que dice es que no se trata solamente de algo que hemos olvidado, pero dejemos todo igual.
no toquemos la fibra fundamental de la filosofía occidental. Él lo que dice es que se trata de otro modo de ser. De otro modo de ser. De otro modo de ser. Y él, a la hora de entrar en ese otro modo de ser, que ya no es conjuntista identitario, saca a colación un concepto que a mí todavía me sigue atrayendo y que yo creo que le hemos sacado poco jugo. Es el del magma. El del magma. Hay un magma del que nos llegan ecos. Hay un magma que, como decía muy bien el compañero y amigo, no podemos medir. No podemos medir. No podemos oficializar con números. Ese magma es el que provoca, el que crea, el que genera, dice Castoriadis, las organizaciones universales, las tipologías, los esquemas, digamos, generales, etcétera, etcétera, etcétera. El magma es el generador del pensamiento universal, de las generalidades que permiten a Occidente organizar la experiencia, ya desde Platón. Yo llamo a esto mesa, ¿por qué? Pues porque existe una idea de mesa, ¿no? De la cual esta es copia imperfecta. Hay más mesas. Dice Castoriadis, el magma, ¿qué es lo que hace? Es esa inocencia del devenir que dice, digamos, Nietzsche antes, la inocencia del devenir que no para de estar constantemente, digamos, activando la acción social. No para, no para. Nosotros no somos conscientes de ello, porque juega un partido callado, silencioso, silenciado. Pero no por callado, silencioso o silenciado deja de estar y de ser. Fijaros ahí, ir con metro, ir con medida. Evidentemente nos perdemos. Estamos en lo sin fondo, dice Castoriadis. Estamos en lo sin fondo, en el abismo, digamos, de la conciencia social y de la conciencia individual, porque la conciencia social y la conciencia individual tiene su abismo. Estamos, para él, para Castoriadis, y esto lo subrayo por el modo en que voy a intentar acabar, chicas, chicos, la cuestión, estamos ante el inicio de las cosas, ese inicio que tampoco se inicia nunca, que es el mundo de la imagen, que es el mundo de la imagen. Hay un autor francés también que posiblemente igual el profesor en algún momento ha pasado por él, a mí siempre me ha dado claves, que es el francés Paul Ricoeur, ¿no? Y que también un poco es de la cuerda, ¿no? Enrique Carretero además está muy versado en toda la filosofía francesa, muchísimo más que yo. Pero Paul Ricoeur, claro, bebiendo también de estos influjos que en la Francia de los 70, de los 80, lanzan Castoriadis y varios y tal, ¿no? Paul Ricoeur tiene en el libro titulado La metáfora viva, que es de es lingüística fundamentalmente, y entra en el tema de las metáforas, las formas, los ecos, etcétera y tal, la belleza del lenguaje, cómo surge el lenguaje, etcétera. Al final del libro dice Paul Ricoeur en La metáfora viva. A mí me permitió todavía mucho más entender mejor a Castoriadis. Él dice que en el fondo de toda cópula, esto es una mesa, o esto es una pared, o esto es España, o esto es Galicia. En el fondo de toda forma copulativa, esto es algo, la identidad, hay un ser como, hay un verse como, hay un ser como, hay un verse como. Lo que late a toda cópula, para cuando la cópula es cópula, y el pensamiento occidental basado en el ser se ha centrado y es posible, porque existe una cópula, A es A, atemporalmente. Dice Paul Ricoeur, yo creo que tirando más de Castoriadis, si no lo reconoce, dice ya, pero debajo de todo ser hay un ser como. Hay un ser como. Es decir, el primer movimiento musical de la sinfonía humana, el primer movimiento musical de la sinfonía humana es el de querer ser como otros. El de querer ser como otros. Aquí Castoriadis lo que viene a decir, en este caso Paul Ricoeur, lo que viene a decir es que la imaginación lo que hace es funciona por asociación. ¿Cómo? Buscando siempre asociaciones de tipo, hemos comentado antes,
por semejanza cualitativa, por analogía cualitativa, ¿verdad? Por similitud cualitativa. Los grandes procesos sociales siempre han querido ser una Roma renovada. La gran revolución bolchevique quiso ser una edad de oro que se pierde en la noche de los tiempos. El nacionalismo vasco quiere ser una edad de oro, ¿verdad?, de la que fue privado determinada comunidad originaria por diferentes Nosotras y nosotros, en nuestro foro interno, ya no a nivel filogenético, sino a nivel ontogenético, personal, quiero decir, todas y todos hemos querido ser como, ¿o no? Todos y todas hemos querido ser como, y nos ha llevado ese querer ser como, ¿verdad?, al mundo del deporte, al mundo de la academia, al mundo de la moda, al mundo de lo que fuera. Pero siempre hemos querido ser como. No quiere decir que siempre uno quiera ser el mismo como. Con el paso del tiempo posiblemente los modelos cambian, etc. Pero esa dimensión semántica de sentido moviliza una comparación que es el despertar de la acción social. El despertar de la acción social, ¿verdad? Ese despertar de la acción social tiene que ver con un magma cuya actividad no para nunca. Por momentos, dice Castoriadis, ese magma se detiene. Por momentos se detiene y cristaliza. Y cristaliza en una frontera, cristaliza en una bandera, cristaliza en unos derechos, cristaliza en unas normas, cristaliza. Pero el imaginario no deja, y el magma no deja de bombear. Está constantemente bombeando de manera más o menos callada o de manera más o menos explícita. El principio de todo es la imaginación, el imaginario que no deja de bombear, de mandarnos ecos del pasado, de la memoria, de momentos, digamos, ejemplarizantes de la historia, etcétera, 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 de una edad de oro que se vivió, que podemos volver a vivir, de una utopía que ha conectado, ¿verdad?, con momentos, digamos, plenos de la vida humana, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, Castoriadis lo que nos está diciendo es que hay una realidad que tiene que ver con la imagen que Occidente habitualmente ha pasado por alto y que tenemos que volver a ella. Porque si no la pautamos o la controlamos críticamente de algún modo, nos va a acabar, digamos, avasallando ella de manera absolutamente acrítica. Por tanto, aquí en este caso lo que estamos queriendo decir es que se invierte la ontología del ser. Y aquí lo que implica el explanans es la imagen. Y lo explicado, ¿verdad?, es el mundo supuestamente detenido, ¿verdad?, coagulado idealmente, inmutable del ser y de lo inteligible. Aquí lo que explica es la imagen, desde una ontología magmática de la indeterminación, como decía muy bien el profesor Enrique. Y cuando estamos hablando de indeterminación, Castoriadis matiza y dice, cuando estamos hablando de indeterminación, no estamos hablando de que, bueno, como existe la indeterminación en el origen, en el principio, vale todo, ¿no? Una especie de aleatoriedad, digamos, al gusto de cada uno. Dice, no, yo no estoy hablando de eso. Castoriadis lo que dice, lo que piensa con la idea de indeterminación es que todo ser es antes que otra cosa por ser. El por ser, ¿verdad?, es la, digamos, posibilidad de que haya ser. Hay actualizaciones constantes, etcétera, que están a la base de toda, digamos, de toda realidad más o menos detenida, fáctica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hoy, y ya con esto, vamos viendo el tiempo, 10 minutos más, 10 minutitos más, 15 minutos más y acabo. Hasta aquí hemos hecho un resumen, hemos destrozado a Castoriadis porque habría que detenerse muchísimo más en cosas, ¿no? Pero el título que yo os he puesto que hemos puesto en la conferencia es deliberadamente con esa R entre paréntesis, la revolución del imaginario. La revolución del imaginario. Y hay ahí digamos, una paradoja deliberada, si queréis, porque
a mí lo que me apetece es acabar pensando toda la herencia de Castoriadis 20 años después, ya casi 30 años después. Él muere el 26 de diciembre del 97. ¿Qué ha pasado después de su fallecimiento y cómo puede llegar su obra hoy? Bueno, pues yo voy a acabar lanzándoos o proponiéndoos o transmitiéndoos, digamos, ciertas reflexiones que yo me he encontrado en determinadas zonas de la academia que le preguntarían a Castoriadis determinadas cuestiones. Yo ya no me detengo en la idea de revolución, sino que ahora me detengo actualizando a Castoriadis en la idea de evolución. Y paso a explicar un poco esto. Hay un debate en el ámbito del, digamos, el ámbito de la cultura, de las instituciones, de la evolución, de la naturaleza. Hay un debate ahora que se ha abierto, ¿verdad? Y que ha generado mucha más complejidad de la que ya había en los entornos del darwinismo, ¿no? En el ámbito, digamos, cruzado entre naturaleza y cultura, ¿no? Diríamos que hay un conjunto de autores, digamos, ha comentado el profesor Enrique Carretero y alguno, Robert Vela, este sociólogo de la religión que murió en el 13, estupendo, ¿no? Esa obra que él tiene, La religión en la evolución humana, impresionante el libro, impresionante, lo dejó inconcluso, ¿verdad? 400 páginas, pero ahí está el hinduismo, está el taoísmo, está el budismo, está la cristiandad, en las culturas previas, el ritual, etcétera, está todo, ¿no? Robert Vela, Hans Joas, evidentemente un autor alemán que trata mucho el tema de la acción, a su manera también el imaginario, etcétera. Y estos autores, a instancias de Merlin Donald, un psicólogo evolutivo canadiense ya también jubilado, etcétera, Merlin Donald, lo que analizan es las nuevas formas o las nuevas reflexiones que se están produciendo en torno a la idea de evolución. Y ha surgido, por tanto, en ese debate, sobre todo en Estados Unidos y en Alemania, lo que se da en llamar el evolucionismo no evolucionista. Es decir, junto al darwinismo doctrinal y oficial, ha surgido una zona de debate, ¿verdad?, que algunos denominamos, con más o menos permiso, el evolucionismo no evolucionista, ¿verdad? Y que intenta un poco sonrojar a Darwin. Me centro en la obra sobre todo de Merlin Donald, ¿eh? Tengo en la mente a Castoriadis. ¿Qué es lo que plantean estos autores a instancias de Merlin Donald? Ellos lo que vienen a decir es que podemos pensar la aparición del pensamiento humano, el pensar humano, el pensar en términos universales, que es un poco lo propio del pensamiento humano, pensar en términos universales, lo propio del pensamiento humano, podemos pensarlo a partir de un conjunto de etapas, es decir, de una creatividad evolutiva no mental, preantropomórfica, que se ha ido produciendo a lo largo, digamos, de la evolución de la materia de la cual ha surgido la propia cultura humana. Merlin Donald lo que dice es que podemos detectar, resumiendo mucho, viniendo de la materia, podemos detectar el surgimiento de 4 momentos sin ningún tipo de teleologismo, sin ningún tipo, por tanto, de organización interna determinada, determinista, ¿verdad? Podemos detectar 4 momentos, digamos, 4 etapas culturales que nos llevan contingentemente hasta lo que hoy es la última etapa de la vida humana, que es la teórica, dice Merlin Donald. Son 4 etapas. Una primera, hace muchos millones de años, dice que es la cultura episódica. Un dato, la cultura episódica fundamentalmente es el momento en el que el ser humano prácticamente es animal, reacciona inmediatamente a las contingencias del universo infinito que le rodean, no tiene todavía mente desarrollada para planificar nada, actúa, ¿verdad?, casi inmediatamente, actúa inmediatamente ante los estímulos que le rodean y tiene ese punto de animal ya principio de humano en el que ve cosas y empieza a, digamos, a comunicarse a su modo y manera con gritos, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación viene una
etapa que ya no es episódica, es la etapa mimética, la cultura mimética, dice Merlin Donald. Y en la cultura mimética, dice Donald, y siguen Hans Joas y Robert Vela, y nosotros hemos seguido en Pamplona para cantidad de trabajos que hemos hecho y tal, hemos seguido toda esta, digamos, esta narrativa argumentativa que nos proponen. La cultura mimética lo que plantea es que hay un momento en el que el rito se convierte en el elemento sustancial del proceso evolutivo de la humanidad. El rito sin palabras, el rito prevocal, dice Donald. En ese rito prevocal, el grupo reacciona siempre al unísono, rítmicamente, ante las contingencias o ante los desafíos del universo todo. Es decir, el mundo, es decir, la sociedad, empieza a ir estabilizándose al unísono como grupo, ¿verdad? Siendo todos el mismo, lo mismo, ¿verdad? Ante, repito, los desafíos o los estímulos naturales que le lanzan a llorar a la vez, a danzar a la vez, a cantar simultáneamente, a cantar con un cierto ritmo. Es decir, es el ritmo corporal el primer proceso de, digamos, la primera pauta estabilizadora de la vida humana en el mundo. El ritmo corporal del grupo. El grupo reacciona al unísono ante, digamos, la infinitud que le rodea sin disponer todavía del aparato vocal, sin disponer todavía, digamos, del lenguaje humano. Dice Donald, muchos siglos después aparece, digamos, ya la etapa o la cultura mítica. Y aquí es la imagen. Aquí es la imagen. Todo ese mundo pagano previo, ¿verdad? Previo a la aparición de la filosofía, ¿verdad? El mundo del mito. En el mundo del mito, digamos, ¿qué es lo que predomina? La imagen. La imagen explica, ¿verdad? La imagen explica a través de narraciones fundadas en un héroe o basadas en un ser ejemplarizante, ¿verdad? En una divinidad, en una deidad, esa policromía y ese politeísmo griego, etcétera, ¿no? Es decir, la imagen todavía sin concepto, es lo que predomina en el mundo, digamos, de la cultura, mítica. Y es lo que convoca a las almas, lo que convoca a los grupos, lo que convoca a las identidades para sentir en común, etcétera, etcétera. La imagen ya nos permite, digamos, poner un poco en el mundo las zonas que son más gratificantes para uno, para otros, etcétera, etcétera. La imagen es el elemento, digamos, que permite al ser humano establecer una geografía donde está lo que nos salva y donde está lo que nos mata, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no hay un pensamiento aristotélico, no hay un pensamiento basado en la identidad, pero el hombre puede explicarse el mundo, ¿verdad? Puede explicarse el mundo con arreglo a unos orígenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Donald, al final, o en último lugar, está la cultura teórica. Y en la cultura teórica empieza a asomar el pensamiento universal. Empieza a asomar el concepto, la trascendencia, el mundo de las ideas, donde no hay tiempo. Se mantiene, ¿verdad?, sin mácula y sin arrugas, la realidad, digamos, impoluta, pura, etcétera, etcétera, y que nos permite pensarnos y tipologizar, ¿verdad?, y ubicar determinados hechos concretos en determinados elementos universales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, acabo. A mí este evolucionismo no evolucionista, y a día de hoy estoy escribiendo sobre ello, y ya así aprovecho un poco la oportunidad pues, para debatir con vosotras y con vosotros, ¿no? ¿Y qué castoriadis me sale de todo esto? Claro, nosotros nos quedamos con un castoriadis que nos dice, no, el principio del principio ya no es el concepto, es la imagen. ¿Y qué nos dice el evolucionismo no evolucionista? No es la imagen. La imagen empezó siendo rito, empezó siendo escenografía, empezó siendo, digamos, cuerpos que hablaban con movimientos rítmicos.
la sonoridad del cuerpo, el lenguaje del movimiento, el lenguaje, digamos, de los cuerpos rítmicamente coordinados. Es el pozo evolutivo del que van surgiendo posteriormente las imágenes rectoras de, digamos, la conciencia humana. El evolucionismo no evolucionista lo que nos dice es que la imagen, ¿verdad?, no es un elemento, no es el fundamento de todo, sino que la imagen es una producción derivada en términos evolutivos de una escenografía corporal en el que, o que permitió a la especie humana ir estabilizándose a través de la coordinación rítmica de los cuerpos. Por tanto, la imagen, hoy le podrían decir, supongo, determinados intelectuales, le podrían decir a Castoriadis, usted eleva como principio rector de todo a la imagen, a la imaginación. Y en cambio hoy los evolucionistas no evolutivos redescubren que cuando la imaginación imagina, ya han pasado muchas cosas, ¿verdad?, de manera implícita. Sobre todo una evolución que, digamos, explica que antes que la imagen estuvo la ritualización, el rito, los cuerpos que en conjunto comunican. Hoy también seguimos ritualizándonos, chicas, chicos, en cantidad de eventos, en grupos jóvenes, en grupos de jóvenes, en grupos de tal, en grupos de deporte, en grupos de lo que fuera. Los ritos, ¿verdad?, dicen mucho más de ciertas consignas con las que vamos todos y todas un poco, ¿no?, para visibilizarnos, el movimiento de los cuerpos, la escenografía de los cuerpos, el colorido de los cuerpos, conllevan en sí mismos una simbología que trascienden determinadas consignas muy concretas. Ahí hay que llegar para entender las cosas. Acabo. Hoy lo que se nos dice es que la imagen o la imaginación no es el elemento primero de las cosas, que diría Ana Castoriadis, ¿no? Antes que la imagen, ¿verdad?, la sociedad se soñó en el rito, en la escena, en la danza, ¿verdad?, como un elemento que permitió a la humanidad ir estabilizándose en el planeta, ¿verdad?, y luego posteriormente pasar por otros niveles, el nivel, hemos dicho, mítico y conceptual, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo con todo esto, chicas, chicos, acabo. Esto está siendo pensado también ahora mismo y muchísimas gracias por haber estado aquí y haber compartido conmigo, con nosotros este ratito. Gracias. Bueno, como es protocolario en estos actos, pues le pasamos entonces la palabra a una persona que quiera pues, hacer algún tipo de pregunta, pero no solamente pregunta, algún tipo de observación, algún tipo de matiz o algo de este tipo, ¿no? A ver, Nieves, había una chica ahí, pero no sé quién levantó antes la mano. Bueno, yo la que quería comprender cómo se construye ese imaginario a partir de la escenografía corporal y la realidad. No voy a comprender esa transición. Sí, estos autores lo que plantean es que tenemos que imaginar que ha habido momentos de la vida humana sin imaginación y que ha habido momentos de la vida humana que la manera que tenía la realidad humana, la sociedad, para interactuar con el mundo era, digamos, el lenguaje del cuerpo. Es decir, el hombre ha habido momentos en su proceso evolutivo en los que no ha habido imaginación tal y como la puede entender Castoriadis, y que lo que le permitía al hombre interactuar con el entorno de manera muy reactiva
pero que le permite al hombre evolutivamente ir asentando su realidad en el planeta, es la plasticidad corporal. Una plasticidad corporal que en primer lugar es difusa, dice Donald, pero que paulatinamente va encontrando un ritmo por la vía de la recurrencia, por la vía de la repetición, dice. Merlin Donald, yo ya sé que todo esto es que lo dices aquí rápidamente y ¿no? Merlin Donald lo que dice es que se va asentando por la vía de la recurrencia determinados movimientos en el grupo que se corresponden con determinados estímulos naturales. Y tú preguntas muy bien, ya, pero ¿y esto? Sí, él lo que viene a decir es que, claro, hay un momento de la evolución humana que no hay ni habla, que no hay capacidad mental de imaginar absolutamente nada. Es más, que la capacidad de imaginar viene dada con el paso del tiempo evolutivo, fijaros de qué tiempo estamos hablando, viene dada por una previa, digamos, pauta cultural, que es la de la ritualidad y de la mímesis. Ahí sí que todavía no hay imaginación. Y puedes preguntar, ya, pero entonces ¿el hombre qué hace? El hombre sí hace, no deja de hacer. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo hace? Él lo que hace es buscando siempre una respuesta rítmicamente coordinada por parte del grupo ante estímulos, respuestas que se van quedando en el depósito de la evolución y generando las primeras estructuras de la conciencia humana. De la conciencia humana. Es decir, el hombre empieza siendo antes actor, ¿verdad? Que, no sé, escritor. Es una elementalidad. Quiero decir, empieza siendo actor sobre todo. Y por tanto, luego las imágenes, la sonoridad, la movilidad, la lentitud del cuerpo, todo esto, por ejemplo, que yo no sé si él lo sabía, ¿no? De un profesor que os ha explicado muy bien Enrique Carretero, ¿no? De Gilbert Durán, ¿no? Él habla de diferentes regímenes de la imagen. Él habla de regímenes de la imagen. Es decir, que las imágenes, hay imágenes de altitud, hay imágenes de horizontal, hay imágenes de reproducción, hay diferentes, digamos, planos casi biológicos que se derivan en formas de imagen, ¿verdad? Entonces, Merlin Donald lo que viene a decir es que la imagen empieza siendo escenificación teatral de cuerpos, ¿verdad? Que buscan un ritmo coordinado y que ese ritmo coordinado se va asentando en términos evolutivos. De ahí surgen los grandes símbolos. Los grandes símbolos surgen de ahí, de movimientos que se han cronificado, ¿verdad?, en la evolución humana. No, por favor. Tenía aquí, creo que es que hay varias personas, pero creo que tenías tú la palabra antes, Nieves. Es para ellos, en realidad, ¿no? Por eso lo decía, pero bueno, yo simplemente decir que, bueno, que me ha interesado mucho, que el concepto de imaginario es luego muy interesante y, bueno, abriste ahí todo el panorama de cuestiones, ¿no? Me parece muy interesante, pero yo le veo también algunas limitaciones. Entonces será para comentarles contigo, como lo ves tú, ¿no? Yo una limitación que le veo es, digamos, la interacción con las condiciones materiales y su relación con la práctica, con la interacción social, ¿no? Es decir, esta idea de lo simbólico, de la articulación entre lo simbólico y la acción social, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de la idea de revolución, o sea, del problema de la revolución, ¿no? Estaría en cómo se piensa la revolución. A mí me faltaría decir, pensar también o añadir también y su vínculo con la acción, ¿no? Es decir, quizás el fracaso no esté solo en cómo la pensamos, ¿no? Sino en cómo esa forma de imaginarla y de pensarla
se articula con la acción, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, pues para mí el concepto de Bourdieu, ¿no? Que también parte y también vincula al marxismo la importancia de los simbólicos, es decir, la acción humana no es pura materialidad, ¿no? Sino que está orientada por ideas, está orientada desde lo simbólico y podríamos decir quizás desde lo imaginario, ¿no? Utilizando el concepto de una manera más débil quizás, ¿no? No como lo entiende, porque a mí es lo que me pasa, ¿no? O sea, que me parece muy sugerente el concepto, porque lo vinculo con la idea de lo simbólico, ¿no? De la construcción imaginaria de lo social, ¿no? En el sentido durkheimiano, en el sentido... pero después ya en su lectura más estricta, ¿no? Referida a Castoriadis, como lo piensa, como magma o como... Ahí es donde encuentro más dificultades porque no veo ese vínculo con la acción, con las condiciones materiales, ¿no? Esa dialéctica, ¿no? Y eso es un aspecto de esas limitaciones que le veo al concepto. Y otra gran limitación para mí es el lenguaje. Es decir, la falta también de articulación del concepto con el lenguaje. Es decir, para mí no puede haber un imaginario sin un lenguaje, ¿no? Entonces, claro, esa idea del magma me resulta muy abstracta, ¿no? Porque la difusión del imaginario, por ejemplo, que me parece muy interesante, por ejemplo, esta cuestión de lo ritual, ¿no? También me recuerda a Durkheim, al tótem, la identificación del grupo a través de esa ritualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, las críticas a Durkheim van un poco por ahí, ¿no? Habermas, por ejemplo, cuando hace una crítica también a Durkheim, que parece que lo social es como una emergencia, ¿no? Y Habermas dice, no, es que falta la discursividad, ¿no? Es decir, nos presenta lo social como una emergencia pero bueno, falta la discursividad, falta el discurso, ¿no? El uso estratégico del discurso. El discurso es el que construye al fin lo imaginario, me parece, o sea, porque es que si no, yo no lo puedo ver, ¿no? Entonces, esas son un poco las limitaciones que le veo al concepto, quizás desde, bueno, pues, porque he tirado por otro lugar, ¿no? Claro. Lecturas diferentes y quizás por mi ignorancia, porque no, pero bueno, en otras charlas en las que estuvimos con Enrique, siempre veo como que me faltan esas dimensiones, ¿no? Para ver toda su potencialidad. En sus vínculos con el mundo de lo simbólico lo veo muy interesante, ¿no? Pero luego, pues me faltan como esas agarraderas. ¿No? Muy sugerente lo que planteas y dudas absolutamente razonables, muy razonables. Con respecto a lo que dices de Bourdieu, tiene mucho sentido. Diríamos que Bourdieu siempre explica determinadas situaciones de la sociedad moderna y premoderna también, pero vamos, se detiene en la sociedad moderna, explica determinadas situaciones siempre desde el hábitus. Castoriadis, ¿qué nos podría decir a este nivel? El hábitus es hábitus porque previamente ha sido imaginario. Es decir, el hábitus ya es una condensación de determinadas, digamos, condiciones desde las cuales se pueden explicar determinadas cosas. Pero la realidad ya ha sido condensada de una u otra forma. Es decir, se han ido reiterando determinados elementos que se han convertido en una realidad que explica cosas. El hábitus explica cosas, evidentemente. Explica cosas, ¿no? Diríamos que, por tanto, Castoriadis, ahí estoy un poco imaginando, porque la pregunta daría para muchísimo. Castoriadis lo que diría es que cuando el hábitus se hace tal, el imaginario ya ha hecho parte de su trabajo. Ya ha hecho parte de su trabajo, ¿no? Lo que comentas muy bien del lenguaje, en efecto, además has citado entre otros has citado a Habermas, ¿no?
Este pensador alemán, Hans Joas, del que yo he bebido, y muchos compañeros, ¿no? Hemos disfrutado mucho y seguimos disfrutando de todo lo que hace, es muy valiente, ¿eh? Es muy valiente. Es un poco, salvando las distancias temáticas y demás, Castoriadis hoy. Y él habla mucho de lo sagrado. Y él lo que viene a decir es que lo sagrado no es lo por explicar, sino que lo sagrado es lo que explica en la vida social. Lo sagrado es lo que explica en la vida. En una sociedad hipersecularizada, etcétera y tal. En el último libro que ha publicado, y en el capítulo que tiene, sobre todo, el último libro que él ha publicado en Alemania ha sido traducido al inglés, ¿no? Y él lo que plantea en el capítulo, lo que plantea como pregunta fundamental, espero no desviarme de la pregunta que tú formulas, está muy bien traída, ¿no? Sobre el tema del lenguaje y demás. Él lo que dice ¿es posible pensar hoy simultáneamente la experiencia religiosa desde la idea de la libertad? ¿Es posible pensar hoy la experiencia religiosa, vivir en religión, dejando espacio o combinándola con la idea de la libertad? Y en un capítulo, él lo que dice es, bueno, pues en su último libro lo que hace es analizar diferentes capítulos de autores que han tratado esta cuestión y que han quedado marginados. Y se detiene en la obra de Rudolf Otto, Lo Sagrado, Lo Santo. Y hace una interpretación de Rudolf Otto que yo me tuve que levantar 2 veces, subrayar todo, volver. Y él lo que viene a decir es que lo santo, lo sagrado, siempre ha sido explicado por diferentes elementos de la vida social, la economía en Marx, ta. Y él lo que dice es que ha llegado el momento de ser valientes y decir, lo sagrado es el punto de partida, la vivencia de lo sagrado o la convivencia con lo sagrado, es el punto de partida en el cual para un grupo una cosa del mundo se inflama. Una parte minúscula del mundo se inflama. Se empieza a inflamar. Se empieza a inflamar. Y por tanto, donde Castoriadis sitúa, digamos, el momento del magma en el que toca una parte del mundo que empieza a adquirir una consistencia semántica para un grupo, Joas habla de lo sagrado como ese elemento, ¿verdad?, que todo lo que toca lo convierte en extraordinario. Bien, ¿qué quiero decir? Que en efecto, a tu pregunta, que yo creo que está muy bien traída. En efecto, es decir, una cosa es que el imaginario, lo sagrado, lo santo, formen parte de la realización del hecho social. Otra parte es que el hecho social, con sus formas de conciencia y sus formas de lenguaje, instituidas, dice Castoriadis, instituidas, tarde o temprano vuelvan sobre el proceso genealógico de esa sociedad, hasta el imaginario, para poder controlar y pautarlo. Porque si no, se puede convertir en algo dado por supuesto, naturalizado, en nombre de lo cual se pueden estar matando un sinfín de personas como se mataba en nombre de la idea de revolución. La revolución era una realidad, era un magma que había adquirido vida propia, dice él. O cualquier otra idea que hoy en día se nos pase por la cabeza. Unas fronteras que estén dando, ¿verdad?, un sinfín de muertos. Hay que matar y morir por ellas. El imaginario, digamos, se ha apoderado del lenguaje. Y dice Castoriadis, no. El lenguaje, que ha surgido como estructura a través de un imaginario, tiene la autonomía suficiente porque tiene una constitución simbólica, tiene una autonomía suficiente como para, en la agenda política, en la democracia, apalabrar ese imaginario y pautarlo, redirigirlo, corregirlo, pero desde la razón. Es decir, Castoriadis nunca dice que la razón, el lenguaje, la articulación, la crítica, tiene que dejar de ser eso. Lo que está diciendo es que cuando la crítica critica y cuando el concepto conceptúa algo, el imaginario ya ha hecho parte de su tarea, pero no lo ha acabado. Y él lo que dice es que se producen muchos procesos de alienación cuando el grupo se siente llevado acríticamente por un imaginario. Ahí está la alienación. ¿Y cómo podemos combatir la alienación? Cuando el lenguaje articulado, argumentativo, el discursivo que dice Habermas, tú has citado muy bien, la razón comunicativa, tiene esa capacidad de poder volver al punto de partida del que ha surgido una concepción del mundo, una utopía, una ilusión,
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Castoriadis un poco lo que viene a decir, claro, tirando del psicoanálisis lacaniano y junguiano y freudiano y demás, es lo que viene a decir es que en la conciencia no solamente hay uno, hay dos. Hay una alteridad. Hay otro con el que al que no se le ha tenido en cuenta, al que se le ha explicado, ¿verdad?, en el diván de Freud. ¿Qué hay que explicar? Hay que explicar la imagen. Él da la vuelta y dice, no, es la imagen la que explica. Al diván hay que llevarla a la conciencia. Y a sus equivalentes o a sus paralelas, si quieres, un poco en términos de conciencia social, etcétera, etcétera. Igual en Castoriadis no ha quedado tan claro lo que tú muy bien dices. Habermas le dedica un capítulo en el discurso de la modernidad a Castoriadis y me gusta cómo lo hace Habermas. En Castoriadis igual no queda suficientemente claro que la imagen, ¿verdad? Que la imagen necesita de una crítica social que permita a la sociedad conscienciar lo que ha vivido, pautando, estableciendo, marcando bien, digamos, los procesos, ¿verdad? Siendo crítica con su propio quehacer, etcétera, etcétera. Un poco diría eso. Bueno, creo que había 4 personas con la mano levantada. 5. A ver, estaba esta chica Claudia, ¿verdad? Si no recuerdo. Sí. Para los nombres son muy malos. Mi pregunta va hacia la individualidad dentro de este mundo en el que todos queremos ser con, si existe realmente, si es posible que exista una individualidad concreta dentro de que todos nos comparamos y todos pues pretendemos ser algo que no es de su primer momento nosotros mismos. Y cómo, porque tiene varias partes, y cómo a partir de ahí, de esa individualidad que es pues en parte comparativo, se genera una sociedad en esos periodos que menciona O qué buenas preguntas hacéis aquí, chicos. Yo no estaría, qué pregunta. Estaría aquí toda tarde, noche ya, ¿no? Resumiendo un poquito, a ver si yo te puedo, no creo que lo consiga, si te puedo dar alguna clave, ¿no? Vamos a ver. A tu pregunta, en términos individuales y luego en términos sociales, en términos individuales, ¿no? Ese ser como, ese verse como del que habla Riquer, pero que está pensando en Castoriadis. Castoriadis lo que viene a decir es que toda la idea de lo imaginario, Castoriadis la está pensando, hemos hablado de la revolución, del progreso y tal, sobre todo la está pensando desde la idea de autónomos, de autonomía. Es decir, cómo en la vida moderna, no estamos hablando de otras sociedades tradicionales, etcétera y tal, cómo en la vida moderna las formas sociales, los grupos sociales y los individuos pueden vivir sus decisiones desde el autónomos, desde la autonomía y no desde la heteronomía. A tu pregunta, no me voy a desviar. Castoriadis lo que dice es que hay, desde Grecia, hay, digamos, un antagonismo, un dualismo conceptual, autonomía y heteronomía. La autonomía tiene que ver con aquella experiencia colectiva e individual en la cual un individuo actúa atendiendo a la soberanía de su conciencia, de sus decisiones. No sale de su conciencia, digamos, a la hora de decidir qué quiere hacer. Las sociedades heterónomas son aquellas en las cuales los individuos actúan siguiendo los dictámenes de agentes o agencias externas a la conciencia. Dios, la tradición, el origen, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando tú preguntas, bueno, pero ¿qué pasa con el individuo desde ese verse como? Claro, Castoriadis, ¿qué es lo que plantearía? Que el destino inexorable e ineluctable de todo individuo en la vida moderna es de una u otra manera llegar a la autonomía. ¿Y usted cómo llega a la autonomía? Intentando concienciar, profundizando en la densidad de lo sin fondo, intentando concienciar la imagen que ha tirado de mí desde siempre. La imagen que ha tirado de mí.
porque hay una imagen, digamos, directriz que tira de nosotros. Es decir, el individuo no es individuo porque se singularice frente a otros. Eso diría, por ejemplo, en Alemania hoy, Andreas Reckbich, en la Sociedad de las Singularidades, ¿no? El individuo hoy es aquel que frente a lo que hace la mayoría, que es ir vestido de una manera, viste de otra. O sentarse de una manera, se sienta de otra. O actúa de otra manera. No, el individuo es individuo con arreglo a la idea de autonomía, que yo ya no sé si esto ha envejecido. Ya no lo sé, si esto ha envejecido. El individuo es individuo porque vive como propio la necesidad de dialogar con el sentido que ha movido sus decisiones. Vive como propio la búsqueda de aquello que ha tirado de sus actos. Sobre todo, para poderlo pautar. Sobre todo, para poderlo canalizar. Y sobre todo, para poder entenderse a sí mismo. Es decir, el individuo no es aquel que se singulariza poseyendo más o poseyendo algo distinto. El individualismo posesivo muy americano, etcétera y tal. O el individualismo, digamos, de la singularidad. Si todas van así, yo voy así. O si todos hacen esto, yo hago lo contrario. Y me singularizo hoy. Dice, no, Castoriadis. Y a mí por ahí me atrapa, porque dice, no, es que si algo es la modernidad, es el destino inexorable vivido por todos de tener que llegar a ser autónomos, de una u otra forma. Tener que llegar. A ver quién llega. Y dice, vale, pero para llegar no se trata, digamos, de hacer lo que no hacen otros. No, para ser individuo hay que intentar profundizar en esa imagen que ha tirado de mí. Puede ser la de tu padre al que odiabas, puede ser la de tu madre a la que amabas, puede ser la de la vecina, puede ser la de Roma, puede ser la del Renacimiento hoy, puede ser lo que fuera. Pero en la imagen nos la jugamos todos y todas, dice Castoriadis. En la imagen nos la jugamos todos y todas, dice Castoriadis. No solamente es que la realidad se hace, es que yo soy parte de esa realidad. Y yo tengo que asumir como propio también el destino del autónomos, que es el darme la norma a mí mismo. Esa norma yo tengo que buscarla, digamos, en horizontes que han quedado, digamos, como situados fuera de la pantalla social y que tienen que ver con el ámbito, digamos, el abismo del sentido, que decía muy bien Enrique Carretero. Una imagen ejemplifica tu sentido. Una imagen ejemplifica tu sentido. Y esa imagen ha actuado y sigue actuando. Antes que acabar en el suicidio, o antes que acabar invadiendo otras identidades o colonizando otras vidas por esa imagen rectora en mi vida, es mejor que yo hable con ella. Es decir, es mejor el conócete a ti mismo. Yo creo que había varias palabras pedidas, ¿no? No sé si... Pepe, tú querías comentar Yo algo. quería, pero si alguien... No, había varias, pero ahora parece que Pues, no hay. puedo- Desaparecieron. quería comentar algo que me ha surgido. Espera, Ainhoa, tú no sé si querías comentar algo. No eras tú. Disculpa. Sino que, pero pues yo... Pues después. Bueno, pues nada, comenta tú luego, Pepe. Decía que muchas gracias, Celso, porque precisamente la pregunta que tengo en mente hacerte, pues, es a raíz de lo sugerente que ha sido tu charla, ¿no? Tu conferencia. Ya, gracias. Cuando hablabas, ya en la última parte de ella, ¿no? De este evolucionismo no evolucionista, ¿no? De Robert Vela, también de yogas. Y yo estaba pensando, de paso, que probablemente conectado también con lo que decías de la imagen, ¿no? En relación con la teoría de relación social, por ejemplo, a la manera de yogas, pero que también está implícita, yo creo que en el propio Robert Vela. Y mi pregunta o mi observación es la siguiente. Yo creo que tanto estos planteamientos como el de Robert Vela como el de yogas están profundamente incómodos con mucha teoría sociológica, o sea, con mucha explicación de lo social, que de alguna manera eleva a un principio explicativo algo que de alguna manera trasciende
lo cotidiano, porque aunque quiere explicar lo cotidiano, y ahí estaría un poco Bourdieu, ¿no? De alguna manera, quiere explicarlo desde una categoría que siempre choca con lo cotidiano. Entonces, yo lo que veo es que hay un intento de inmiscuirse en la apropiación, que es por definición histórica, y por lo tanto, en toda acción hay un encuentro entre lo que se recibe anteriormente y lo que se construye cada vez que se actúa, ¿no? Y yo creo que en ese encuentro está la relación entre lo que tengo como experiencia, lo que imagino, lo que me trasciende, lo que tengo delante de mí para hacer, y que en esa complejidad yo creo que emerge la sustancia de la realidad social. Y se conecta la imagen con la propia acción, ¿no? Sin preguntar por el huevo y la gallina, porque evidentemente en el rito, en el encuentro entre los cuerpos, se despierta la imagen de lo que somos. Sin duda. Pero esa imagen es histórica, es decir, ha de trasladarse necesariamente a otros que la van a apropiar de una manera diferente, sin duda. Entonces, no sé si, esa es mi pregunta, no sé si yo no preguntaría por dónde está el origen de la imagen, sino que todo ello está en el encuentro entre los que unos experimentan e imaginan a partir de lo que otros han experimentado e imaginado. Y yo creo, y con esto ya finalizo, que cierta teoría sociológica, y hablo del estructuralismo, incluso de Bourdieu, las teorías de la reproducción, el marxismo, han tendido, digamos, a difuminar eso que yo creo que en la línea de Joas y de Robert Vela se perciben como esencialmente lo real y en lo que hay que penetrar para encontrarle un sentido. Es un poco lo que me ha sugerido tú. Querido amigo Pepe, poco más añadiría yo. En efecto, ahí hay una cosa, un poco por no ser antes muy pesado, y perdón si lo he llegado a ser, que no he comentado, pero como tenemos sincronicidad lo comenta el compañero, ¿no? En efecto, en las teorías, al hilo de lo que él dice, ¿no? Y no añado nada. En las teorías del evolucionismo no evolucionista, lo que propugnan los autores, sobre todo Robert Vela, en La religión en la evolución humana, hay un momento que es ya, digamos, fundamental, donde él dice, en la historia nada se pierde. Es decir, nada de lo vivido por la especie, desde casi su cercanía con el reptil a hoy, nada se pierde en la memoria humana. Nada. Es decir, siempre hay surcos de trascendencia de lo vivido, digamos, siendo materia, luego ya siendo materia inteligente, primero rito, luego mito y luego pensamiento. Nada se pierde de lo vivido y convivido desde la noche de los tiempos hasta hoy. De tal manera que todos somos un poco todo. Todos somos un poco todo, ¿no? Pero para matizar mucho más lo que comenta el compañero, yo creo que muy acertadamente. Es decir, hay una memoria que no se pierde y que sigue con nosotros y nosotras. Y seguimos imaginando como imaginaban los hombres de Cro-Magnon, seguimos pintando pues en una pantalla digital, ya no en la pared, etcétera, etcétera. Seguimos igual, a muchos igual, quiero decir, seguimos con la misma herencia y tal, ¿no? Pero volviendo más al caso, digamos, a la vida doméstica del día a día, ¿no? Lo comenta muy bien el compañero. Dicen Alfred Schuch y Thomas Luckmann, los pensadores en sociología de la fenomenología, ¿no? La sociología fenomenológica, ¿no? Y dicen una metáfora que a mí siempre me acompaña en alguno de sus libros. Dice, cuando yo nací, ya había otro ahí. Y cuando yo deje de estar, habrá otros aquí. Ellos hacen una sociología del sentido común. Hacen una sociología del sentido común, pero es que está muy bien lo que dice el compañero, ¿no? Muchísimo mejor que yo. Estos autores lo que dicen, y yo me quedo con esa metáfora siempre cuando en Pamplona arranco con determinado tema, ¿no? Oyes, yo cuando empecé a abrir los ojos ya había una bata blanca. Y en esa bata blanca, como decía Durkheim de la bandera francesa, la bandera francesa solamente es materia. Porque por ella se mata, ¿eh?
por la blanco, rojo y azul, en horizontal, ¿no? Perdón, en vertical, por ella se mata. ¿Solamente es materia? Dice Durkheim. No, no, es mucho más que materia. ¿La bata blanca qué es? Cuando yo abrí los ojos en Bilbao, ¿verdad? En el 66. Joder, pues que ahí había sociedad, había otros, había instituciones, había cargos, había profesiones, había géneros también, ¿verdad? Había un montón de cosas que la sociedad ha ido, digamos, continuando, ¿verdad? Desde el tiempo inmemorial hasta la actualidad. Y cuando no estemos ya aquí, ¿verdad? Habrá también instituciones y demás que permitirán a los que estén naciendo y abriendo los ojos en ese momento, ¿verdad? Encontrar un elemento destabilizador que es la institución, que es la cultura, ¿verdad? Para hacer la vida, digamos, mucho más soportable, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, en efecto, lo que dice muy bien el compañero, ¿no? Cuando nosotros imaginamos, imaginamos porque hay elementos que en el pasado se han ido depositando en la memoria de la especie que permiten poder imaginar, que permiten, digamos, poder proyectarse en el tiempo futuro. Otra cosa es, y es otro debate, es, bueno, ¿y por qué una sociedad actualiza Roma? ¿O por qué una sociedad actualiza la Revolución Francesa? ¿O por qué una sociedad actualiza la Edad de Oro X? ¿O por qué hoy en día tenemos, digamos, tendencias nutritivas cromañonas? Y tal, hay que comer como comían los del Cromañón, ¿o no? Yo conozco algún caso de algún deportista de Bilbao y tal. Hay que comer solamente en invierno tal y en otoño tal. Digo, alucina, el Cromañón ha vuelto. Pero en el sentido, digamos, que permite figurarse uno a sí mismo. Os puedo decir algún nombre de algún deportista que no lo voy a decir para no dejar mal a nadie. Pero dices, bueno, el Cromañón está estimulando la imaginación actual de determinado grupo de personas y montar restaurantes. Oye, es que esa gente se gana la vida con restaurantes basados en ese tipo de comida, de gastronomía. Dices, bueno, vamos a ver aquí el tema de la imaginación, lo que da de sí, etcétera. Es decir, porque hay un pasado, en efecto, ¿no? Cultural que está ahí y luego hay un pasado muy doméstico, muy del sentido común, que yo ya cuando abrí los ojos ya había alguien aquí que estaba dotando de sentido a la vida social. Bueno, no sé si hay alguna intervención más. Yo tenía aquí 4 preguntas, pero yo creo que no nos alargamos demasiado. Voy a intentar ir a las 2 que más me interesan, ¿no? Bueno, no son preguntas, en realidad son comentarios, son observaciones y que me gustaría, digamos, contrastarlas, no más, con tu punto de vista, ¿no? Y el primero es el asunto de que a final de los años 60, uno de los debates de moda en la filosofía de las ciencias sociales y en la teoría sociológica era la famosa polémica entre Habermas y Gadamer, ¿no? Esto también tiene mucho de moda y tal. La polémica era que Habermas, bueno, pues defendía que la realidad debería ser cincelada en un régimen lingüístico, ¿no? Y que lo que se estaba favoreciendo, digamos, era una razón comunicativa, en donde a través del lenguaje se transparenta el mundo. Y entonces, en principio, el lenguaje, una vez que Dios ya no existe, ¿no? Pues es el recurso que nos queda a los humanos, ¿no? Para poder establecer un marco de reglas de juego en la convivencia. Pero Gadamer le objetaba, y yo al principio, claro, era un poco así habermasiano, pero la objeción de Gadamer en realidad tenía su fundamento, porque, y esta es la polémica, ¿no? Objetaba. No, es que decía Gadamer, antes del juicio está el prejuicio. Y el juicio siempre está encuadrado en un prejuicio. Y por mucho que quieras liberar el juicio del prejuicio, incurrirás, y esto no es un malabarismo conceptual, en un prejuicio. El caso es que no te salvas del prejuicio. Y es el prejuicio lo que yo creo que enlaza mucho más con ese fondo soterráneo también del imaginario, que tiene que ver entonces con una realidad antepredicativa, diría yo, o sea, que antecede al propio lenguaje o que envuelve al propio lenguaje, ¿no? Y que no gusta mostrarse. Ese es el primer punto. Y el segundo, que tenía 4, pero bueno, voy a ir a lo más que es importante.
yo creo que una cosa interesante de Castoriadis, pero no solamente de Castoriadis, también de Luhmann, es el haber determinado que el umbral definitorio de lo que es lo posible, de lo imposible, es arbitrario. Esto da muchísimo juego. O sea, recurro a un poeta francés que a mí me gusta, que es Paul Eluard, que dice, hay muchos mundos, pero todos están en este. Está queriendo decir, la realidad es inagotable en posibilidades. Otra cosa es que la tengamos que definir, que determinar. No, que cincelar lo imposible en los límites de lo posible. Que lo magmático que dice Castoriadis hay que reconducirlo a una definición porque no queda otra. Porque está en juego incluso la supervivencia, ¿no? de la especie. Entonces, el descubrimiento de esta arbitrariedad y de la plasticidad de los márgenes entre lo posible y lo imposible, yo creo que da mucho juego, porque te das cuenta que es una cuestión meramente de umbrales. De umbrales, Sí, sí, ¿no? sin duda. Y que lo que la gente entiende que es imposible, resulta que se transforma en posible. Y tú dices, ¿pero cómo es esto? No. Y lo que era imposible, pero esto en un plazo de 30 años, no hablo de una cuestión de respeto, se convierte en imposible. Y entonces, esa delimitación entre lo posible y lo posible. Entonces, ¿qué te hace el imaginario? Hacer ver la plasticidad de esa delimitación. Y entonces te ensancha las posibilidades, no solamente del pensamiento, sino de la acción, ¿no? Y entonces, a mí si algo me interesa de la versión de Castoriadis es precisamente que ahí sí yo entiendo el papel de la imaginación, como una liberación, ¿no?, de posibilidades de lo imposible. Bueno, son dos cosas. Tenía más, pero yo creo que es. Muy bien lo que dice el compañero Peque Carretero. Si queréis ya para acabar inclusive, ¿no? Yo me estaría horas, pero como es una amenaza lo dejamos aquí. Lo que comenta el compañero y es verdad, ¿no? Yo comento en clase el siguiente ejemplo acerca de la aproximación, cómo se tocan lo posible y lo imposible, ¿no? Hace 30 años no había mujeres en Grecia, no había mujeres en el medievo, no había mujeres en el Renacimiento, etc. Hoy se hacen libros sobre la mujer, por ejemplo, ¿no?, en Grecia, en el medievo, en el Renacimiento, etc., ¿no? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué depende la mirada, por ejemplo, de la época? ¿De qué depende? Para no buscar en Grecia lo que, en fin, no podemos dudar, había mujeres, sí o no, pero no se historiaba a las mujeres. ¿En el medievo no había mujeres? Claro que había, pero no se enfocaba, los contornos del lenguaje no enfocaban en esa dirección. Hoy se hace historia de la mujer en diferentes ámbitos de la vida social, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Que la época, ¿verdad?, está tocada por un sentido que le hace ver unas cosas y ocultar otras. Le hace ver cómo, marcando unos contornos, una mirada, una identidad, un ser, ¿no?, que delimita las cosas. Pero mujeres han existido siempre y van a existir siempre. La sociedad no miraba en esa dirección. ¿Por qué? Porque el imaginario, ¿verdad?, no le permitía atender esa realidad. La omitían, se omitía. Hoy este imaginario, el nuestro, de nuestra época, y es una pregunta que yo siempre me hago, pero no me puedo desdoblar. Digo, ¿qué es lo que nosotros vemos que nos hace ver y al mismo tiempo nos niega la mirada en otras direcciones? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo cuando veo? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo cuando estoy viendo lo que veo? Claro, es la simultaneidad. ¿Qué ves y qué dejas de ver? ¿A qué zona no estás mirando? Claro, ¿eso quién lo verá? Mañana las futuras generaciones, cuando desde otro ámbito imaginario nos enfoquen a nosotros. ¿Hacia dónde veía? ¿Qué miraban? ¿Qué observaban? ¿Verdad? ¿Y qué dejaban de observar? ¿Y qué dejaban de observar? ¿No? Eso lo dirán las que vengan mañana
desde su posición también en el mundo, ¿no? Bueno, pues podemos poner punto final luego y nada más, fue una experiencia muy interesante y muy afectiva porque yo profeso una gran amistad. Entonces, estoy muy afectado que esté aquí y tenía muchas ganas de invitarlo, ¿no? Y que además vosotros lo conocieseis porque también tengo una relación afectiva con el grupo, ¿no? Y nada, estupendo, estupendo. Una tarde excepcional. Muchísimas gracias. Fíjate que pensaba que era las 7. Hombre, ¿qué tal? Hubo un problema, una confusión ahí y yo se lo comenté a José Luis, a Pastoriza y lo cambié, pero nos vemos entre las 7 y las 6, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, en todo caso, encantado de Placer. saludarte. Placer. Si quieres vamos a tomar algo ahora. Grabó esto Martín, yo cero en esto de tecnologías. Entiendo bueno, entonces que tengo que cerrar esto. Sí, hay que cerrarlo, sí. Se cierra. Bueno, de hecho, no hay nadie conectado, ¿no? Simplemente lo usaste para grabar, ¿no?